Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les bendiga. Bienvenidos esta noche una vez más a un estudio de las Sagradas Escrituras. Cierre ya del libro de Segunda de Samuel. Y bueno, muy
agradecidos con el Señor porque nos permite compartir de estos estudios con ustedes, nos permite llegar hasta sus casas y poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Hoy, como les digo, vamos a terminar ya los últimos 2 capítulos del libro de Segunda de Samuel para ya entrar a Crónicas y bueno, a Reyes, perdón. Y bueno, vamos a culminar hoy con 2 capítulos, ya el cierre de la biografía, podríamos llamarlo así, del rey David, ¿no? Así que bienvenidos siempre y vamos a orar, a dar gracias al Señor y iniciamos con el estudio de la noche de hoy. Padre, bueno, te alabamos y te bendecimos en este día de Shabbat por tus bendiciones, Señor, por la vida que nos das para alabarte, para buscarte, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestro ser, nuestra vida, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos, Padre, sabiendo que tú estás, Señor, al cuidado de todos nosotros y que hoy nos das la oportunidad de acercarnos a ti en este día de Shabbat y reposar, descansar en ti, Señor. Bendícenos hoy, Padre, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento y que tu palabra, Señor, puedas alumbrar nuestro camino, que podamos aprender, Señor, lo bueno, lo justo, lo recto, Señor, y vivir de esa manera, Señor. Gracias yo te doy por cada uno de los que se acercan a ti confiadamente, sabiendo que tú estás, Señor. Los que han depositado su confianza en ti, Padre, y te buscan insaciablemente, Rey. Gracias, Padre, por hablarnos, por instruirnos, por enseñarnos, Señor. Que sea tu palabra en esta noche, Señor, al ser predicada, aquella lumbrera, Señor, que guíe nuestros pasos, Señor. Te agradezco, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 23, del 23 en adelante. Tiene como título La Reina Valera, Últimas Palabras de David. Y pues como les decía ahora en la introducción, este capítulo es prácticamente ya el cierre y Samuel viene a ser como la biografía de David, ¿no? Se narran todos los hechos de David. Y acá digamos que es la despedida, aunque en Reyes y en Crónicas se mencionan, ¿no? Los hechos de David y de Salomón y de los reyes, bueno, de Israel. Sí sucede que Samuel sí centra mucho más la vida, o su narración la centra más en la vida de David. Si bien es cierto, los primeros capítulos del primer libro de Samuel, pues está la historia del primer rey de Israel, que fue Saúl, pero después de pasado Saúl sí focaliza mucho la narrativa en los hechos de David. Y aquí ya digamos que cerrando este libro aparecen unas últimas palabras que David dice. Y dice el verso 1, estas son las palabras postreras de David. Y arranca diciendo David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Elohim de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y aquí arranca David recordando quién es, un hijo de Isaí, ¿no? De una familia de varios hijos, él siendo el menor, pero que dice fue levantado en alto, ¿no? Fue escogido de entre todos sus hermanos, él fue escogido, él siendo el menor, el más débil, el pastor, el más joven, pastor de ovejas, fue escogido entre todos sus hermanos para ser levantado en alto. ¿Para ser qué? El ungido del Elohim de Jacob, ¿no? Ungido, esa palabra que conocemos y que mencionamos hoy tanto como Mashiach, ¿no? Esa es la palabra ungido. Un escogido por el Señor, ¿no? Una persona consagrada, ¿eh? Una persona consagrada como un rey, un sacerdote o un santo, ¿no? Esto es la palabra ungido. Y de ser nada, digámoslo así, de las tribus más pequeñas de entre Judá, de la
casa más pequeña. Yo que dije tribu más pequeña y saltaron así como... No, de la casa más pequeña de Judá salió David, de Isaí, ¿no? Y fue levantado en alto. Fue ungido por el Señor, el Elohim de Jacob, y pone un título él a su persona y dice el dulce cantor de Israel. De hecho, David tiene muchísimos salmos escritos, de toda la mayoría de salmos que leemos nosotros en aquel libro llamado Los Salmos. Muchísimos, la gran mayoría, no sé, un 80% de los escritos de ese libro fueron escritos por David, ¿no? Cánticos que de hecho son base para muchísimas canciones a lo largo de la historia de la cristiandad, del judaísmo, bueno, de todo lo que los que buscan al Dios de Israel, pues han hecho canciones de las palabras de David, ¿no? Han hecho canciones de las palabras de David, ¿no? Y hay infinidad de canciones que uno podría recordar de salmos hermosos que David escribió. Así que la memoria de David no solamente radica en el reinado que tuvo, en el ser el rey escogido por el Señor, levantado por el Eterno, sino que también está en sus escritos, en las palabras que dijo. Y esto es los salmos. Salmos que escribió en medio de la alegría, pero también en medio de la tristeza, en medio de la bendición, digámoslo así, pero también en medio de la persecución, de la angustia, del dolor, ¿no? De la prueba, de la aflicción. Muchos salmos escribió David y quedan en nuestra memoria porque los leemos constantemente. De hecho, nosotros tenemos ya, digamos que el hábito de que en todos los días que tenemos el tiempo de tefilá, de oración, que nos conectamos todos y hacemos la oración, pues leemos un salmo. Ya le hemos dado la vuelta a los salmos como 3 veces desde que arrancamos esto. Ya estamos terminándolo, vamos como en el salmo 140 y ¿qué? ¿3? ¿142? 143, ya estamos llegando al fin. Y dice, dulce cantor de Israel, el Espíritu de Yahweh ha hablado por mí, y aquí va a dar una palabra, y su palabra ha estado en mi lengua. El Elohim de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y dice, verso 3, habrá justo que gobierne entre los hombres. ¿Sí? Habrá justo que gobierne entre los hombres. Y esto es una palabra profética, mesiánica, de parte de David. Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Puedes pausarlo un momento ahí, por favor? Así que esta es una palabra profética, mesiánica, porque fíjense que David está hablando acerca de un justo que gobernará entre los hombres en futuro. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y fíjate que es bien hermoso la analogía y pues lo que habla, porque obviamente cuando uno ya ha leído la escritura y ha pasado el tiempo, y bueno, cuando lo dijo David, eso era en ese momento pues algo muy profético, pero ya cuando relacionamos esto con nuestro Mesías Yeshua, pues tiene todo que ver las palabras que David dijo. Un justo que gobierna entre los hombres, que gobierna en el temor de Elohim, que es como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, ¿no? O sea, el que hace que un campo seco florezca, el que resplandece como el sol en la mañana. Ese es Yeshua, esa es la profecía. Bueno, y de hecho David, no solo aquí, en Salmos, en muchos escritos, David habla proféticamente acerca de Yeshua, ¿no?
eh, y de hecho, palabras que dijo David, Yeshua las citó tal cual, él diciéndolas. En un ejemplo, de los más conocidos es el Eli Eli lama sabactani, ¿no? El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo dice David en un salmo, ¿sí? En medio de su aflicción, de su prueba, pero Yeshua lo dice en la cruz, ¿no? Lo cita él mismo, eh, diciendo ese momento de angustia y dolor que estaba pasando. Así que el paralelismo y la conexión entre Yeshua y David es impresionante. Y la manera en la que David dijo lo que dijo acerca del Mesías y de un descendiente que vendría de él, porque sigamos leyendo lo que dice acá, no es así mi casa para con Elohim, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo y la única manera de hacer que el linaje de David, que la dinastía de David, que el reinado de David en el trono de Israel sea perpetuo, sea permanente, es a través del Mesías, porque a hoy no hay un gobernante de la tribu de Judá, descendiente de David, que esté reinando sobre las 12 tribus de Israel. Y lo que vino Yeshua fue a eso, a reunir al pueblo, al que estaba disperso, juntarlo en uno a las 12 tribus, las 10 esparcidas y Judá, los que permanecieron, y juntarlos en un ¿qué? En un mismo pueblo y gobernar sobre ellos perpetuamente. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ¿no? Y de hecho, esta palabra pacto la estuvimos estudiando en la parasha pasada, en la parasha de Noach, ¿no? Y hablamos acerca de los pactos. Y este es un texto donde habla acerca del pacto que el Señor hizo con David, un pacto eterno, olam, ¿no? Ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Así que, aunque el Eterno, a veces nosotros pensamos, ¿no? Y nos apresuramos de los planes del Señor y de lo ligero que queremos que sea esto, ¿no? Que cuando pasan las cosas, o bueno, el Señor habla y las cosas todavía no han sucedido, uno es muy de querer las cosas ya, ¿no? Uno es muy bueno, que se hagan ya. Pero David entendía que todo esto iba a llevar un proceso, ¿no? Y los hombres de la escritura nos recuerdan todo el tiempo esa paciencia que tuvieron como esperando en las palabras del Señor, ¿no? Hombres pacientes como Abraham, ¿no? Que, que duró muchísimo tiempo esperando la promesa de un hijo y que no vio la multitud de naciones descendientes de su hijo, pero que se cumplió, ¿no? Pero fue un hombre que fue paciente, que perseveró, que se mantuvo en esto. Y hombres, no sé, Daniel fue otro hombre muy paciente, ¿no? Vivió en cautiverio la mayor parte de su, no, la mayor parte de su vida, no, casi toda su vida vivió en cautiverio en Babilonia. Estuvo allí. 70 años estuvo en Babilonia porque de hecho Daniel es llevado muy joven, ¿sí? A Babilonia. Y vive toda su vida prácticamente allí en Babilonia, pero fue paciente y perseveró esperando en el Señor. Así que algo que nos enseña la escritura constantemente es eso, paciencia. Paciencia combinada con fe, con emuná, ¿no? Una paciencia que es bien fundamentada, ¿no? Es una paciencia que, que nos lleva a confiar en lo que el Señor ha dicho, aunque pueda tardar, pero teniendo fe en que eso, tarde que temprano, se cumplirá, ¿no? Como el tiempo postrero, lo que ha de venir en el futuro, las cosas que vendrán, ¿no? La promesa de resurrección de los muertos, de vida eterna, de que lo corruptible se vista incorruptible, de cielos nuevos, tierra nueva, todas estas cosas, llegará un momento en el que se cumplirán, aunque no ahora, ¿no?
Así que, aunque todavía no haga el florecer, dice acá, toda mi salvación y mi deseo, Él ha hecho un pacto. Aunque todo esto no, digamos que no ha llegado a su clímax, Él hizo un pacto y ese pacto lo guardará. Será guardado, permanecerá. Más los impíos, verso 6, serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Así que el impío, dice David, a diferencia del que teme al Señor, es que será arrancado, será desarraigado, ¿no? Por el contrario, él dice, yo espero en sus palabras, en sus pactos, en lo que ha dicho, porque su palabra es eterna y permanece firme. Pero el impío no, el impío está fundado, digamos, o fundamentado en hojarasca, en heno, ¿no? En algo que es débil. Por el contrario, el que permanece en el Señor tiene su confianza y su fortaleza en Él. Verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Como esto ya es la despedida, ¿no? Esas son las palabras finales que David da. Bueno, aquí va a mencionar, hacer un recuento de su plana mayor en cuanto a ejército, a los duros. Esos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Es curioso, ¿no? Mencionar quién mataba a 800 hombres en una ocasión, ¿no? Hoy en día de pronto sí con algún arma, ¿cierto? De fuego, de algún tipo de arma, pero en esa época matar 800 hombres, eso era salvaje, era duro, ¿no? Tener un récord así, ¿no? Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. No Ahoita más tarde, sino Ahoita era este Eleazar, ¿no? O Ajoac, de Ajojita, ¿no? Uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se había alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y es curioso la manera de mencionar a los valientes de David, ¿no? ¿Por qué? Porque se mencionan cosas como muy, usando un término muy utilizado para ese tipo de descripciones, como muy épico, ¿no? Porque el que mató a 800 en una ocasión, el que derrotó filisteos y acabó con todos hasta que de tanto luchar su mano quedó pegada a la espada, ¿no? Es una manera, sí, como de engrandecer o de exaltar, si se quiere, a sus valientes, a sus hombres. Aquel día Yahweh dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Hacia allá aparecen lentejas. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Yahweh dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. ¿Recuerdan la cueva de Adulán? La cueva de Adulán es donde David corre a esconderse cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿sí? Y ahí es donde le llegan, ¿quiénes?
Dice en la narración en Samuel, cuando lo leímos, que a la cueva de Adulán le llegan a David todos los que estaban mal, ¿cierto? Los renegados, sí, los despreciados, los que nadie tenía en cuenta, todos los tenían en poco, gente que estaba, eh, digamos que sin razón, sin nada. Y esos son los que siguen a David. Esos son los que le dan aliento a David y David vence con ellos. Y esos son los que está mencionando aquí. Hombres que llegaron, digamos que derrotados de entrada, sin haber hecho la primera pelea, ya estaban derrotados porque eran hombres que ya no tenían esperanza, pero resultaron siendo valientes, hombres que mató 800 en una ocasión, el otro con la espada le quedó pegada a la mano, matando filisteos, ¿no? Y fíjate cómo es la transformación de hombres que no valían nada a hombres que ahora lo valían todo y que eran, digamos que mano derecha de David. Y David fue, digamos que, algo similar, ¿no? Ese fue el ejemplo que les mostró a ellos, porque David, en principio huyendo de Saúl y todo esto, pero luego resultó siendo muy, muy valiente. Bueno, en principio antes de huir de Saúl, cuando mata al filisteo, ¿no? A Goliat. Y es curioso porque David, con su ejemplo, con su vida, trascendió la vida de los que le rodeaban y hizo que estos también fuesen hombres valientes, hombres que se esforzaran. Dice, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y esto era como un deseo casi imposible de cumplir, ¿no? Porque dice que había una guarnición de los filisteos en Belén y David justo se antoja de agüita de allá, ¿no? Como, bueno, ¿quién fuera capaz de meterse allá en medio de la boca del león y traerme agüita, ¿no? Y dice acá el verso 16, entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Yahweh diciendo: lejos sea de mí, oh Yahweh, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Entonces, fue un deseo que le dio a David, quien me la trajese, y cuando se la trae dice David, no, pero no era para tanto, no era para que fueran hasta allá a traerla. Y dice, he de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y aquí no dice que ellos murieron, aquí dice que fueron tres y fueron y trajeron el agua. Pero lo que está diciendo David acá es como ello de disfrutar esta agua, sabiendo que estos tres hombres fueron y arriesgaron su vida, pusieron allí su sangre y pudieron haber muerto y me la trajeron para que yo la bebiera, y dice que no, que la derramó para el Señor. Abisai, hermano de Joab, estos eran los dos hijos de Sarbia, fue el principal de los 30. David tuvo 30 varones valientes, ¿no? Entre ellos estaba Abisai, hermano de Joab. Joab fue uno de los generales del ejército de David. Abisai era hermano de Joab. Y estos, digamos que eran primordiales en las fuerzas militares de Israel. Dice, fue el principal de los 30. Y se alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. O sea, junto con los tres primeros que mencionó, dice este también se hizo un renombre porque cogió su lanza y mató a 300. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe,
mas no igualó a los 3 primeros. Estos 3 primeros estos sí eran a todo dar, ¿no? El que mató a 800 en una ocasión, el que se le pegó la espada matando a filisteos, estos eran los más, ¿no? Y con todo lo que hizo Abisai, y que fue muy renombrado, dice, no llegó a ser como los primeros 3. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea, esto era gente épica, esto era gente guerrera, pero de los duros, ¿no? De los duros. Y no sé si es que era, a ver quién hacía mejor proezas, ¿no? Tú mataste a tantos, pues yo maté a 2 leones solos y me metí en una fosa y allá estaba uno y estaba nevando y lo peleé al león, ¿no? También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada. Ganó renombre con los 3 valientes, ¿no? Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso a David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo, de Belén. Sama Arodita, Elica Arodita, el Espaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita. Esos nombres son curiosos, ¿no? De dónde eran, ¿no? Mebunai, Usatita, Salmón, Ahoita, Maharai, Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Idai, del arroyo de Gaas, Abi Albón, a la hija del conde, Abi Albón, Arbatita, Asmavet, Barjumita, Eliaba, Saalbonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, perdón. Sama, Aratita, Aimán, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naarai, Beorotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Jareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Y acá mencionó a Urías Eteo al final, ¿no? ¿Recuerdan a Urías? Este fue el que mandó matar David, que lo mató por quejarse con su mujer Betsabé. Este era Urías elitita o el Eteo, ¿no? Estos eran los 37 valientes de David. Todos esos fueron los que David se encontró allá en la cueva, que lo siguieron y que le acompañaron en todas sus batallas y en todas sus proezas. Un recuerdo para la memoria de 37 hombres valientes, que no tenían nada, que ya estaban más perdidos que perdidos, y al lado de David lograron grandes hazañas y cambiaron su manera de ser, ¿no? Fueron ahora varones de renombre, ¿no? Recordados por sus proezas, por sus hazañas, por lo que hicieron y por acompañar a David en todas sus batallas. 24:1. Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Este último capítulo, que este es el cierre ya de segunda de Samuel, nos plantea una situación. Y es que la ira del Señor, dice, se encendió contra Israel. Y dice que incitó, quien el Señor dice, incitó a David contra ellos, o sea, contra Israel, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y este es un pasaje que lo hemos estudiado en par ocasiones, junto con el que está en Primera de Crónicas 21, porque en este capítulo se menciona algo particular y es un censo, ¿no? Que era un censo del contar ejército, ¿no? A esto es a lo que se refiere, no contar cuánto pueblo tenían los israelitas, ¿no? Sino cuánto hombre en cuanto a milicia se refiere, ¿no? ¿Cuántos hombres de ejército tenía David? Para eso era el censo. Y bueno, uno diría, bueno, ¿y qué de malo tiene hacer un censo para saber cuánto ejército tengo, ¿no? Pues es curioso porque dice que la ira del Señor se encendió contra Israel de nuevo. Y el mismo Dios incitó, dice acá, a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel. Y la ira del Señor se enciende contra el pueblo y hace que David cense al pueblo. Y eso trajo reprensión a la nación, al pueblo. Entonces, ¿por qué acontecería esto? ¿Qué es lo que hay que aquí notar? Varias cosas. El tema del censo, ¿por qué eso sería lo que, digamos que como reprensión el Señor usó para, valga la redundancia, reprender a Israel, ¿no? Porque un censo, ¿qué pasa en un censo que hágase que el Señor se moleste cuando esto acontece? Y bueno, sucede que en la escritura hay pocos censos que se hacen. De hecho, Moisés cuando sale de Egipto hace un censo y cuando van a entrar a Canaán se hace otro, ¿cierto? Y dice que salieron de Egipto como 600.000 hombres de a pie. Y 40 años más tarde entran como 610.000, una cosa así, o sea, no se multiplicó Israel, sino por el contrario como que se estancó y eso que murieron todos los que habían salido de Egipto. O sea que prácticamente la misma cantidad que salió de Egipto es la misma cantidad que entra a Canaán. Y ahí dice sin contar mujeres y niños y ancianos, no solo varones que podían ir a la guerra, ¿no? Todo esto por causa de la desobediencia de Israel fue que el pueblo no aumentó en número, sino que se estancó, ¿no? Y con respecto a los censos hay una regla que el Señor dictaminó en la Torá y es el pagar una cantidad al templo, ¿sí? al tabernáculo, bueno, al lugar escogido, como rescate por esa cuenta. Hay muchas interpretaciones con respecto a este pasaje de por qué el Señor reprende a Israel porque David censa al pueblo, ¿no? Unos dicen que es porque lo censó pero no pagó la ofrenda, ¿no? Y que Dios, hay un comentario judío con respecto a eso, dice que es que el Eterno no deja que su pueblo sea contado por aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que no se puede contar. De hecho, a Abraham le dice, ¿las puedes contar? ¿Sí las puedes contar? ¿Las puedes contar? Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y pues obviamente las estrellas del cielo no se pueden contar, son en multitudes. Entonces saca una interpretación con respecto a eso que se dice que no se puede contar al pueblo de Israel, no se puede censar porque eso es, digamos que, usemos ese término, ofensivo al Eterno, ¿no? Porque Él prometió que su pueblo sería multitud. Y que por eso, dice el comentario, y que por eso es que el Señor pide un
¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Una ofrenda por un pago por el censo, un rescate. Y dice que la manera de contar o como se debería contar al pueblo era contando ese dinero, ese que se recogía, más no al pueblo. Eso es lo que dice ese comentario judío. Y que aquí lo que hizo David fue contar al pueblo, pero no recogió el rescate y contó las monedas o el precio del rescate del censo, y así hubiese sabido cuánto pueblo tenía y no se hubiese disgustado el Señor. Sí, era como medio ciclo según el ciclo del santuario, algo así decía. Ahora, el asunto aquí es que bueno, pues es un comentario y digamos que tradicionalmente se cree esto. Y puede que sí, puede que no. El asunto aquí es que el Señor incita a David a que haga esto, ¿no? Por causa de, del pecado de Israel y de que se encendió la ira con respecto al pueblo. Y es curioso porque pues venimos del cántico de David, venimos de David y sus valientes y todo eso, y de repente, y el Señor se disgustó y hizo que David censara al pueblo. Y uno dice, pero ¿y en qué momento se disgustó? Pues probablemente, ¿no? Quizás el hecho de contar al pueblo en esta ocasión sería para saber con cuánto ejército contaba David, ¿no? Cuánto ejército le respaldaba, ¿no? Y pues con respecto a eso se puede inferir que igual que el contar al pueblo vendría a ser eh, digamos que mal visto delante del Señor, porque al igual que la descendencia de Israel no se puede contar, pues tampoco el poderío, digamos, militar de Israel, porque el poderío militar de Israel no depende del ejército que pueda tener, ¿sí? Sino del Eterno, que es el que libra a su pueblo. Digamos que eso como comentario con respecto aquí a esto del censo. Otro asunto aquí importante es el siguiente, y es que en 2 de Samuel 24:1 dice que el Señor incitó a David a censar al pueblo, a contarlo. No así en Crónicas, no así en Primera de Crónicas 21. En Primera de Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, ¿no? Y es el mismo censo, o sea, es la misma circunstancia. Pero la pregunta que surge aquí es por qué el 24:1 de 2 de Samuel dice que fue el Señor, el Eterno, con nombre propio. La ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos a hacer el censo. Pero en Primera de Crónicas dice, Satanás se levantó contra Israel. Y aquí, con respecto a esto, podríamos reflexionar algo, ¿no? Y es como dice un profeta acerca del Eterno. Dice que no hay nada fuera de él, Señor. Que le pone el bien, pero también el mal. Que hace la luz, pero también la oscuridad. Que del Eterno procede todo, para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, el Señor sea el todo para su pueblo, ¿no? Y que nada se sale de su control. Pues si el caso fuese de Satanás, que la palabra ahí Satán es traducida como adversario, oponente, opositor, ¿no? Enemigo. Hay algo aquí que es de notar, y es el hecho de que si fuese como el hecho de Satanás como una persona, como el diablo así, pues no está, digamos que desligado como en la cristiandad se ve al diablo, si se quiere, ¿no? Como alguien que está
luchando en contra de Dios y como que pelea contra él, ¿no? Por el contrario, en las pocas veces que se menciona el término Satanás en la escritura, que de hecho, déjenme miro acá algo y les digo. Miren, el término, entonces les digo cuántas veces aparece esta palabra Satán en el Tanaj. Aparece 24 veces en el Tanaj la palabra Satán. Aparece en números, pero en números aparece como adversario. Y dice, la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Yahweh se puso por el camino como adversario suyo. Esto es hablando acerca de Balaam, ¿sí? Y aquí es mencionado el ángel del Eterno como adversario. Y la palabra es la misma, que es la palabra Satán, el Strong 7854. Entonces, por poner ejemplos, ¿no? Esa. Está, bueno, la de Samuel que estamos leyendo. La de, bueno, en Primera de Samuel 29:4 dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Y vuelve a aparecer la palabra Satán, enemigo, adversario. Luego en Reyes aparece varias veces como adversario. Fue adversario de Israel todos los días. Dios también levantó por adversario contra Salomón a tal persona. Yahweh suscitó un adversario a Salomón. Ahora Yahweh mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal. Primera Reyes 5:4. Crónicas, que es la que estamos leyendo también, Primera de Crónicas 21, es donde aparece como Satanás. Y Job. Bueno, y el Salmo 109:6 dice, pon sobre él al impío y Satanás está a su diestra. A lo que voy con esto es que la palabra Satán, ¿no? O Satanás como tal, puesta, escrita, como que uno la lee Satanás en la escritura, solamente aparece en el libro de Job, ¿no? En repetidas ocasiones, pues porque hay un diálogo ahí que se menciona entre que vinieron todos los hijos de Dios, entre ellos Satanás, y ahí se menciona que Satanás dijo y que el Señor le responde y no sé qué. Hay un diálogo ahí. De hecho, hay que tener en cuenta que el libro de Job es un libro sapiencial. Y en Crónicas. O sea, Crónicas 21 aparece, pero Satanás se levantó contra Israel. Y en Job se menciona el propio nombre de Satanás. ¿Sí? O bueno, no el propio nombre, porque ahí es donde incurriríamos en un error. Porque Satanás no es un nombre propio. Que en la cristiandad y que uno por costumbre y por tradición, uno piense que Satanás es el nombre del diablo, ¿no? Pues eso es mal interpretado o mal entendido, mejor aún. Porque en realidad la palabra Satanás no es nombre propio, sino más bien es un título, ¿sí? Y denota este título oposición, oponente, enemigo, adversario. Es tanto así que leímos en Números que el ángel del Eterno se le pone a Balaam por delante como Satán, o como Satanás si se quiere, como adversario. Y uno dice, uy, el ángel del Señor se pone como Satanás. Pues suena como feo por la concepción occidental que tenemos acerca de Satanás, o de esa palabra, Satanás. Pero en realidad no es un nombre propio y no se le
atribuyen la escritura propiamente a un ser espiritual que se llame el diablo o Satanás, sino que en Job, que es un libro sapiencial, que es un libro más entre poético y muy reflectivo existencialista, se menciona como Satanás, y en Crónicas. De resto, todas las veces que aparece como adversario, o opositor, o enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La escritura, en la Biblia hay que hacer algo, y es que la palabra misma se da a entender ella misma, se interpreta a sí misma, y la manera de uno poder comprender, pues, qué con este asunto del diablo, de Satanás, pues es mirando esa misma palabra, en qué contexto se usa, quiénes lo usan y refiriéndose a qué se usa. Y el ejemplo más claro es, aquí se menciona, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar al pueblo. Y en Números dice que el ángel del Señor se puso como Satanás o adversario para matar a Balaam. Entonces uno piensa, ¿será que entonces Dios es el diablo también, es Satanás? Pues en la concepción primaria de lo que representa o lo que no representa, de lo que se define la palabra Satanás, pues sí, porque el Señor es tanto el bien como el mal. De hecho, la palabra en los profetas se menciona, que Él es la luz, pero también es la oscuridad. Él es la enfermedad, pero también es la cura. Él es todo. En ese orden de ideas, cuando hay alguien que se levanta, los esmaltes, cuando hay alguien que se levanta contra, contra el propósito, contra lo que el Señor ha planeado, el mismo Eterno, se pone como adversario, o en su defecto en la palabra, como Satanás. Y ahí es donde uno ya entiende que la palabra no se refiere a un ser diferente, sino más bien a un papel que el mismo Eterno toma con respecto a reprender, a poner oposición él mismo, porque cuando los enemigos de Israel se levantaban, el Señor los ponía como Satanás o como adversario, ¿no? Ya luego en el Brit Hadashah viene el tema de que, pues digamos que se enfatiza un poco más como el diablo y todo el asunto, o se quiere entender de esa manera. Pero también encontramos pasajes como cuando Yeshua le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y muchos podrían decir, no, es que Pedro fue poseído ahí por el diablo y por eso el Señor le dice, apártate porque me eres tropiezo. Pero en realidad le estaba diciendo, te estás oponiendo al propósito que es que yo vaya a Jerusalén y que muera, ¿no? Que es el contexto en el que se lo dice. Así que eso es el tema, digamos que resumido y logrando dilucidar un poco aquí el tema de quién es el que promueve que esto se haga en Israel para reprenderlo. Es el mismo Dios, es el mismo Señor. Es Él el que se pone como adversario, como Satanás, en contra de su pueblo por causa de su pecado. Así que podríamos entender que, digamos que la versión de reprensión del Eterno para con su pueblo, para con cualquiera que se desvía de sus caminos, pues podría ser aquel que es llamado como Satanás, pero es el mismo Eterno el que se opone al Señor, ¿no? El que se opone, no, el que se pone como adversario de aquel que se ha rebelado en contra de su propósito. Entonces, ¿qué sucede? Dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. David quería saber con cuánto ejército contaba. Pero fíjate lo que le responde Joab. Con todo y no, con todo y lo cabezón que era Joab, no sé.
o lo irritante que podría llegar a ser o molesto, él le responde a David, añada Yahweh tu Elohim al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab le dice, pero ¿qué sentido hay en contar el pueblo? Que el Señor te añada, ¿cuántas? 100 veces más de lo que son, no te afanes. ¿Cuál es el afán de tú ir y contar al pueblo? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Osdi y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses. Es que censar al pueblo en esa época no era tan fácil. Hoy mandan a los del Dani ahí igual y golpean en la puerta, ¿no? Y mandan hartos, pero aquí fueron unos capitanes a Joab y a unos para que recorrieran toda la nación contando el pueblo, ¿no? Y eso en caballo era demoradito. 9 meses se echaron demorando, ¿sí? Se echaron contando. Y 20 días, ¿no? Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espadas, los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Yahweh, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, o no sé si se lo preguntan, yo se los hago caer en cuenta para que lo pregunten. Pero aquí la pregunta es por qué el Señor incita a David a censar al pueblo, reprende al pueblo, ¿cierto? Pero luego David es el que dice, uy, yo la embarré censando al pueblo, ¿no? O sea, no le dice como, ay Señor, ¿tú por qué me mandaste a censar al pueblo? ¿Cierto? Sino que él reconoce y dice, he hecho locamente, he hecho mal, he pecado gravemente y por causa de esto ha venido reprensión. Te ruego ahora que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Entonces al fin, ¿quién fue? ¿Fue el Señor que incitó a David para que lo hiciera? O como que le dijo David, ve y censa al pueblo. ¿O David fue el que lo hizo? Pues aquí, entendiendo el propósito por el cual David quería censar al pueblo, que era conocer cuánto ejército tenía, cuánta gente contaba, con cuánta gente contaba, cuántos hombres valientes tenía de Israel y de Judá. Eso fue lo que le molestó al Señor, ese propósito que tenía David. Y así como con Faraón, que sería un ejemplo muy cercano, muy rápido para poder entender lo que les quiero decir, lo que esto significa, es que Faraón tuvo, digamos que oportunidades de resarcir su camino, de dejar ir al pueblo de Israel, de no ponerse en ese plan de yo soy más fuerte que Dios y entonces ¿qué va a hacer? Y tuvo muchas oportunidades. Deja ir a mi pueblo. No quiero. En su dureza lo hizo. Luego el Señor dice que endureció más el corazón del faraón y ahí sí ya no había poder humano que lo cambiara. Así que, con esto que les digo, el Señor, ¿cómo que incitó a David, pero luego lo reprende por lo que él mismo le incitó? Pues ahí es donde les digo. Cuando nuestro corazón es dado hacia el mal, cuando nuestro corazón es inclinado de continuo al mal, y no lo controlamos, y no lo detenemos, y no lo frenamos, pues el Señor, ¿qué hace? Nos da rienda suelta a ese deseo, a ese pecado, a esa maldad que queremos cometer. Y luego nos reprende, aunque Él nos digamos que nos diera ese empujón de más, si se quiere. ¿Pero por qué? Porque antes nosotros nos enceguecimos, ¿cómo se llama eso? Nos rebelamos o nos rebeldizamos y luego el Señor dice, ok, listo, te rebelaste, te rebeldizaste, entonces ahora te dejo más libre para que te sigas rebelando
y entonces vengo y te reprendo. Así es que podemos comprender el por qué el Señor incita a David a hacer algo, luego lo reprende y luego David dice, uy, la embarré yo, ¿por qué hice esto? Porque en principio el deseo era del corazón de David, de saber cuánto pueblo tenía. Y el Señor le dijo, sí, ¿con qué quieres contar al pueblo? Entonces ve y cuéntalo. Pero cuando lo termines de contar te voy a reprender, porque no debiste hacer eso. Es lo que les quiero decir. Por la mañana cuando David se hubo levantado vino palabra de Yahweh al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 3 reprensiones por lo que hizo. Que vengan 7 años de hambre, que haya 3 meses de huir de los enemigos, de los que los persigan, o 3 días de una peste en la tierra y que la destruya la tierra, a los moradores de la tierra, por 3 días. ¿Qué prefieres? David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y David, obvio, conocía al Señor en medio de su rebeldía, de su pecado. Conocía al Señor y prefería, ¿no?, ser reprendido por Dios a estar huyendo de sus enemigos, porque el hombre no tiene misericordia, pero el Eterno sí. Él dice, la misericordia del Señor es grande. Por el contrario, la del hombre, mala. Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba. Dan es el norte y Beerseba al sur. Eso es como decir, desde la Guajira hasta el Amazonas. Murieron 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh, ¿qué? Se arrepintió del mal. Esta palabra arrepintió es curiosa, ¿no? Porque ya hay otro pasaje donde aparece esta misma palabra. ¿Dónde? En el diluvio, antes del diluvio. Dice que el Señor ¿qué? Se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis 6:6. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre. La palabra que es usada aquí es la palabra Naham. Pero esta palabra no, ¿cómo se dice? No significa arrepentirse como cuando yo o tú cometemos un pecado y nos arrepentimos. Señor, perdóname, me arrepiento del mal que hice. La palabra Naham es propiamente suspirar, respirar fuertemente. Y ahí uno ya tiene un poquito más de definición a eso. Cuando el Señor dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de extender la mano contra Jerusalén. No es porque el Señor diga, uy, yo como que la embarré y me siento como culpa de pecado y entonces me arrepiento. No, es como el que suspira y dice, me pesa. Me lamento como de, qué pueblo tan cabezón y yo aquí extendiendo la mano contra ellos. Me lamento de eso. ¿Sí? Es como tener compasión. Como decir, pobres hombres, ¿no? Que se desvían y tengo yo que hacer esto contra ellos. Cuando él va a destruir a Jerusalén, dice que extendió su mano para destruirla por causa de lo que había hecho David. Yahweh dice, se arrepintió, suspiró, dijo, no. Dice, del mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era
de Araúna Jebuseo. El ángel de Yahweh, ¿no? Esta expresión aparece en la escritura varias veces. Y en esta ocasión hablando acerca de uno que estaba, ¿qué? Destruyendo al pueblo. En ese orden de ideas, este ángel era ¿qué? Adversario. Satanás. Satanás, como en Números con Balaam. El ángel del Eterno se puso como adversario, como Satanás. Pues aquí él estaba ¿qué? Ejerciendo un juicio del Señor, el ángel del Eterno, ¿no? El mismo que se menciona cuando estaban en la zarza y cuando va Moisés dice, y si tu ángel no va delante, si tu presencia no va delante de nosotros no iremos. Y el Señor dice, mi ángel irá delante de ustedes. Bueno, para los que hemos estudiado acerca del ángel del Eterno en las Escrituras, pues entendemos que habla acerca de Yeshua. Y dice que el ángel se detuvo allí en la era de Araúna Jebuseo. Y dijo David a Yahweh, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día, el profeta, ¿no? Y le dijo, sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Araúna Jebuseo. David dijo, Señor, detén esta mortandad porque el pueblo no fue el culpable, fui yo. Ellos no merecen morir, yo soy el culpable. Y dice que subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Araúna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro en tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Yahweh para que cese la mortandad del pueblo. David dijo, yo te quiero pagar el precio de lo que vale tu tierra, porque aquí voy a hacer un altar para aplacar el disgusto que tiene el Eterno para con su pueblo. Y Araúna le dice, verso 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Yahweh tu Elohim te sea propicio. Y este es un hombre dispuesto que aparece en la escena, un hombre que le da a David todo lo que necesita con tal de, bueno, que el Señor sea propicio para contigo, sí, que te perdone, que, bueno, lo que sea que esté aconteciendo por lo que tú sepas, pues hazlo. Ahí hay bueyes, aquí hay para el holocausto, para la leña, tómalo, no hay problema, yo lo pongo. Pero como alguien que entiende que la manera de arrepentirse genuinamente, ¿no? Y David lo sabe, la manera de arrepentirse genuinamente es dándole al Señor algo que cuesta, ¿sí? Porque el arrepentimiento debe costar, ¿sí? El perdón digamos que se debe ganar de alguna manera. Aunque entendemos que la misericordia del Señor es gratuita, es gracia, ¿no? Lo que Él ha derramado sobre nosotros. Siempre debemos tener presente el hecho de que eso fue un precio grande que costó y que no podemos pasar como tan por alto y tomarlo como en vano, ¿no? Porque ahí es donde erramos, cuando convertimos la gracia en algo que como que no nos importa mucho porque pues pecamos, nos enloquecemos, vivimos como nos parece, pero pues igual la gracia es gratis y no hay que hacer nada, entonces pues hagámosle. Pues ahí es donde les digo que David nos da un ejemplo que deberíamos seguir todos cuando la embarramos, cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando hacemos algo en contra de nuestro prójimo. Y es que aunque él podía haber tomado de Araúna el jebuseo, todo lo que él le ofrece, el campo, los bueyes para el sacrificio, la yunta y el arado para la leña, para el holocausto, y lo hubiera podido tomar y gracias, no me costó nada. David dice, no. Verso 24. Le dice a Araúna, no,
sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. O sea, yo soy consciente de mi pecado, de lo que he hecho, de mi maldad, y no le voy a dar al Señor una ofrenda para expiar esos pecados, en señal de humillación, de arrepentimiento, algo que no me cueste. Tengo que yo pagar algo, o sea, me tiene que salir de mí esto que yo le di al Señor. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, edificó allí David un altar a Yahweh, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Yahweh oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y así culmina el capítulo 24 de 2 de Samuel. Así que, como último aprendemos eso, el arrepentimiento genuino cuesta. El arrepentimiento genuino es completo, debe ser poniendo todo de nosotros, de nuestra parte, no pensando que como que la embarramos y bueno, eso no pasa nada, para eso Dios está ahí, nos perdona y eso le oramos y ya, no pasa nada, no. Por el contrario, debemos ser conscientes de que cuando la embarramos tenemos que resarcir nuestro error. ¿Cómo? Dándole al Señor y lo que nos cueste eso, ¿no? Lo que nos cueste resarcirlo. Cuando lo hacemos contra un hermano, contra el prójimo, pues igual, ¿no? Debemos ¿qué? Darle al prójimo lo que, restituirle el agravio, lo que le hicimos mal, y eso nos va a costar, ¿no? No acostumbrarnos no, eso fácil, que eso la gracia nos cubre todo. Pues claro, sí, obvio, la gracia cubre multitud de faltas, multitud de pecados, pero como dice Pablo en Romanos, seguiremos pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera, no podemos hacerlo. Vivamos en rectitud y en integridad. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias por conectarse, por haber compartido con nosotros en esta noche. Que tengan descanso, que este día de Shabbat sea placentero para todos, que haya shalom en sus hogares, en sus familias, en sus vidas, y bueno, que puedan disfrutar del tiempo de descanso, de reposo que el Señor nos da. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tov a todos, Shabbat Shalom, y nos vemos en una próxima ocasión. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elohim